Jóvenes, muy buen día. Hoy vamos a ver lo que se conoce como ley de senos. Bien, la ley de senos. Les explico de dónde nace y cómo nace lo que es la ley de senos. Al momento de tener un triángulo cualquiera, ¿sí? Acuérdense que los ángulos siempre los denotamos o los escribimos con letras mayúsculas. El orden no me interesa. Aquí, en cuanto a los ángulos, pude haber puesto aquí, B, C o como sea. En este caso está A, B, C. Las letras mayúsculas se habla o me refiere a lo que es el ángulo. Letras mayúsculas. Más sin embargo, los lados se denotan con letras minúsculas y también es A, B y C, pero minúsculas. Y ahí sí no puedo poner A en donde yo quiera. Ya hay un principio para que se cumpla. La A, el lado A, ¿cuál es? Si este es el ángulo A, su cateto opuesto, por llamarlo de esa manera, o su lado opuesto, más bien lado, catetos en los triángulos rectángulos. Aquí es un triángulo cualquiera y no estoy hablando de un ángulo recto o un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo no sé si vale 90 grados. Pero bueno, tengo el ángulo A, su lado opuesto, ese es el que lleva la letra A minúscula. Bien, voy a remarcar o tratar de remarcar un poquito lo que es esta línea, que aparentemente no se ve. Ahora quiero pensar que sí. Bien, pensemos que es un triángulo, que las líneas son completamente líneas rectas, que no tienen esas pequeñas curvitas como los tengo aquí. Ahora, si este es el ángulo B, entonces su lado opuesto, es decir, el lado que está enfrente del ángulo, ese es el lado B minúsculo. ¿Va? Y por último, si este es el ángulo C, por lo tanto el lado C corresponde acá. Ahí sí hay que tener cuidado, ahí lleva un principio. Yo no pude haber puesto aquí, C acá y B acá, no. Tiene que ir en ese orden que acabo de mencionar, tomando y respetando la regla que acabo de mencionar. ¿Va? Bueno, ahora ya tengo mi triángulo, no importa el tipo de triángulo que sea. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar aquí este ángulo y voy a trazar un segmento de línea que se conoce como altura. ¿Qué es una altura? Es una línea que va de un vértice a su lado opuesto en forma perpendicular. Es decir, aquí voy a trazar una línea, pero debe de cumplir que aquí se forman ángulos de 90 grados, tanto aquí como acá. ¿Sí? Esto entonces, esta línea negra que acabo de trazar así puntiaguda, se conoce como altura. Y ahora, si ustedes observan, teníamos un único triángulo. Al momento de trazar esta línea, ¿qué pasa? Entonces, tengo el triángulo 1 y tengo el triángulo 2. Observen el triángulo. ¿Qué comparte tanto el triángulo 1 como el triángulo 2? Comparten exactamente la misma altura. Es decir, la altura del triángulo 1, me voy a hacer un poquito para acá, la altura del triángulo 1, le voy a poner entonces altura 1, es exactamente igual. Bien, entonces la altura, si tuviéramos los dos triángulos separados, la altura del triángulo 1 con la altura del triángulo 2 son exactamente la misma. Por eso estoy poniendo que la altura 1 y la altura 2 son completamente iguales. ¿Va? Bien, ahora, ¿qué hago? Tomamos como referencia el triángulo 1. ¿Sí? Si tomo como referencia el ángulo que tengo aquí, que es el ángulo C, entonces su cateto opuesto, ¿quién es? La altura 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien, a ver, entonces quiero que tomemos en consideración que la altura 1 y la altura del triángulo 2 son exactamente la misma, es la misma. Si ustedes observan, aquí lo tenemos, no lo he movido, no he modificado nada, es la misma. Bien, vamos a empezar entonces, ¿por qué? Porque voy a tomar como si fueran triángulos rectángulos, más bien como si fueran, no, como lo son, porque al momento de trazar la altura, aquí se está formando un triángulo rectángulo, que es el triángulo 1, le he llamado triángulo 1,
Y aquí se forma otro triángulo, como tiene un ángulo de 90 grados, entonces es un triángulo 2, y también no son iguales, pero son rectángulos los dos. Sí, no son iguales. Sin embargo, lo único que comparten que es igual es la altura. ¿Sí? Por eso puse altura del triángulo 1 es igual a la altura del triángulo 2. Ahí lo simbolicé de esa manera. Bien, vamos a la ley de senos. Para llegar a lo que es la ley de senos, más bien, voy a poner entonces seno del ángulo. Voy a tomar el ángulo que tengo aquí, es el ángulo C, es igual a ¿qué? Siempre es igual a cateto opuesto. Y en este caso, ¿quién es el cateto opuesto? La altura, como estoy tomando el triángulo 1, pues la altura 1. Estoy explicando altura 1. ¿Sí? Y sobre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa del triángulo 1? A. Entonces, sobre A. Ay, estoy batallando con mis plumones. Una disculpa entre ellos, por favor. Altura 1 sobre hipotenusa, que en este caso la hipotenusa está representada con la letra A. Bien, vamos a despejar a tal grado que la altura 1 quede despejada. Está dividiendo la A, pasa a multiplicar. Entonces me queda A por seno de C es igual a ¿qué? Altura 1. Bien, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora con el triángulo 2, tomando como referencia lo que es el ángulo A. Entonces pongo seno del ángulo A es igual a ¿qué? A cateto opuesto. ¿Quién es cateto opuesto? La altura. Pero como estoy hablando del triángulo 2, entonces le voy a poner altura 2. ¿Sobre y quién? Sobre hipotenusa. En este caso estoy trabajando el triángulo 2. La hipotenusa del triángulo 2 es la letra C minúscula. Bien, hacemos lo mismo que hicimos acá. Despejamos, buscamos que H2 quede completamente despejado. Entonces la C está dividiendo, pasa a multiplicar. C por seno del ángulo A es igual a ¿qué? A H2. ¿Sí? Ahora, me voy a ir a lo que dice aquí. H1 es igual a H2. Entonces voy a poner aquí. ¿Quién es H1? H1 es ¿quién? A por seno de C. Ese es H1. ¿Sí? ¿Y quién es H2? Pues lo que acabo de encontrar. Sería C por seno de A. ¿Sí? Y prácticamente vamos casi a terminar lo que se conoce como la ley de senos. Voy a despejar buscando que seno de C lo paso para acá y seno de A lo paso para acá. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces me va a quedar A, va a quedar aquí. ¿Quién va a pasar para acá? Como seno de A está multiplicándose con el lado C, entonces seno de A pasa a dividir. C minúscula entre, como seno de C que está multiplicando con el lado A, pasa a dividir. Entonces entre seno de C. ¿Sí? Y prácticamente llegamos y encontramos ya lo que se conoce como la ley de senos. ¿Qué me hace falta? Pues sí, aquí tengo el lado A entre el seno del ángulo A. El lado C entre el seno del ángulo C. Para completar y ya ver esto terminado, ¿qué me hace falta? Pues el lado B y el ángulo C. Tendría que modificar el triángulo, voltearlo, quitar esta altura, trazar una altura acá y hacer el mismo procedimiento que acabo de llegar y me quedaría prácticamente algo parecido a esto que acabo de hacer. Entonces por ello mismo ya nada más voy a agregar aquí lado B. ¿Entre quién? Entre el seno del ángulo B. Y todo esto que estoy remarcando, si es que se alcanza a ver, es a lo que se conoce como ¿qué? Como la ley de senos. Ok, esta es la explicación de cómo a través de este procedimiento, de este razonamiento lógico-matemático de haber trazado aquí la altura, llegamos a lo que se conoce como ley de senos. Bien, hasta aquí la explicación. En el siguiente video explicaré cómo aplicar, entonces ahora sí, esa fórmula que se le conoce como ley de senos. Ok, gracias, estamos en comunicación.